Entonces vamos a estar exponiendo, como he mencionado, Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Las últimas dos exposiciones que hicimos sobre esta carta, pues expusimos versículos del 1 al 3 y posteriormente versículos del 4 al 7. Sin embargo, considero pertinente retomar algunas cosas que anteriormente expusimos, no solamente por el tiempo que ha transcurrido, sino también porque esta sección está pues muy relacionada. Entonces vamos a hacer un breve repaso. También hay personas que quizás no estuvieron a ese tiempo y es importante retomarlo. Entonces hemos dicho que para llegar a ese punto del capítulo 3 de Filipenses, pues la iglesia está siendo perseguida, mientras que la situación del apóstol Pablo pues no es para nada favorable. Recordemos que él se encuentra encarcelado, esperando tener una audiencia que él como ciudadano romano puede solicitar, aunque desconoce aún el resultado de esta audiencia que tendrá pues con la autoridad romana, debido a que está encarcelado por estos opositores que han perseguido la iglesia, y él no sabe si será puesto en libertad o perderá en esa audiencia, y en este caso más que perder la audiencia, pues perderá la cabeza, porque ese sería el resultado en caso de no ser favorable, sino que pues será cortado. Pues Pablo tiene una actitud optimista. Él confía en que el Señor pues le seguirá ayudando, favoreciendo para continuar con su ministerio. Y en el caso de la iglesia de Filipos, bueno, se advierte sobre el advenimiento o la llegada de este grupo llamado los judaizantes, que en este capítulo 3 el apóstol Pablo pues pretende atender esta necesidad, porque desde el capítulo 1 el apóstol Pablo está atendiendo algunas necesidades. No es la excepción del capítulo 3, y en el capítulo 4 también vendrán otros desafíos que el apóstol desea atender. Recordemos que en el capítulo 2 el apóstol Pablo hace un llamado a la unidad. ¿Y cómo va a ocurrir esta unidad, el ser de un solo sentir? Bueno, por medio de un servicio desinteresado al prójimo. ¿Y cómo será esto? Por medio de considerar o estimar a los hermanos en Cristo como superiores a sí mismo. Y pone como ejemplo el apóstol Pablo al Señor Jesucristo, que Él, siendo lo que es, ¿sí?, pone, digamos, por un tiempo en pausa esas virtudes, ese contexto favorecido que tiene, y viene nuestra situación, viene este mundo, lo más bajo, ¿sí?, viene a la profundidad, en estas tinieblas donde nosotros aún habitamos, se encarna y da un ejemplo de cómo debemos servir al prójimo y estimarlos como superiores a sí mismo. Es decir, Él llama a la humillación, a ser humildes. Y bueno, aprendemos también el ejemplo de Cristo, que no hay humillación que a la postre no reciba su exaltación, como será como el Señor Jesús. Y así como Él fue humillado y será exaltado, de la misma manera quienes sigan sus pasos, nosotros, los creyentes, al ser humillados, también seremos exaltados junto con Él. Brevemente hemos de recordar estas cosas. Ahora bien, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice a los filipenses: gozaos en el Señor. En la sesión anterior mencionábamos que esto se podría interpretar en nuestro contexto presente, que puede sonar de la siguiente manera: gócense continuamente. El gozo que solamente pueden recibir aquellos que han sido limpiados de las manchas del pecado de su alma por medio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos motivos para gozarnos porque hemos sido librados del yugo del pecado. Ahora vivimos confiados sabiendo cuál será nuestro destino en Cristo Jesús. No iremos a una condenación eterna, sino al gozo eterno. Descansamos en Él porque soporta nuestras debilidades. No es que hayamos alcanzado la perfección, como más adelante expondrá el apóstol, sino que descansamos en aquel que aún sigue intercediendo por nosotros, es decir, que aún nos favorece. Él ha conseguido esto para nosotros. Nosotros nos alegramos porque no hay nada más que hacer
que añadir, sino solamente poner nuestra confianza en Él. Nos gozamos porque solamente debemos creer y confiar en Él. Y notemos quién da la instrucción de gozarnos, de estar en un gozo continuo. Aquel hombre cuya situación no es favorable en ese tiempo presente, porque cuando él escribe la carta, recordemos que él está encarcelado. Pero el autor de estas palabras dice: gócense continuamente desde una oscura celda, unido a frías cadenas que le aprisionan, bajo el escrutinio de aquellos enemigos que le acechan. Porque este grupo opositor es quien señala al apóstol Pablo y hace ver a las autoridades romanas que es un peligro para su gobierno, es un peligro para los fines que ellos pretenden de tener colonizado, ¿sí? De tener una autoridad sobre ese pueblo. Pero aún así el apóstol Pablo, aunque tiene motivos para desanimarse, y seguramente la mayoría de nosotros estaríamos muy desanimados, Pablo dice: gócense continuamente. No porque él intente quizás que después de una repetición tras repetición tras repetición de llamar a otros al gozo, quizás él logre reprogramar su cerebro y también esté gozoso. No creo tampoco que el apóstol Pablo esté diciendo: gócese continuamente, para que quizás contagie a otros, y esos otros a otros, y esos otros logren contagiarlo a él, de manera que también pueda estar gozoso. Pero esto sería crear un gozo artificial, un regocijo que no es genuino, sino meramente superficial. No, verdaderamente el apóstol Pablo ha experimentado el gozo del Señor. Un gozo que viene de las profundidades de sus entrañas, que afecta a sus cimientos, sus fundamentos de quién es Él. Porque Él se reconoce como un vil y despreciable pecador, pero también ve a Cristo como ese misericordioso Salvador y poderoso Señor, quien le puede y quiere y le ha salvado, que ha limpiado su alma, que ha limpiado su injusticia y ahora lo vuelve acepto ante Dios Padre. Por eso cuando Él exclama y ordena: gócese continuamente, lo puede decir de esa forma. Y en algún sentido creo que si pudiéramos tomar el corazón de Pablo y perforarlo, seguramente en un sentido figurado por supuesto, al tener esas perforaciones el corazón de Pablo, no brotaría sangre, sino que brotarían fuertes y poderosos chorros de gozo y alegría en el Señor. Este prisionero era diferente y seguramente a más de uno logró contagiar, como hemos explicado desde el capítulo 1, que seguramente hubo otros que también creyeron. Así que el apóstol Pablo podía continuar su ministerio, aunque estuviera encarcelado. Luego dice en el versículo 2, ahora sí comienza a atender esta necesidad, esta amenaza del advenimiento de los judaizantes. ¿Sí? ¿Quiénes eran los judaizantes, hermanos? Bueno, recordemos que este grupo que aceptaba todas estas enseñanzas del Señor Jesús, que eran las que enseñaba el apóstol Pablo, como los apóstoles, y estas doctrinas que habían recibido, que creían y que practicaban, los judaizantes no estaban en desacuerdo con eso. Lo aceptaban, lo entendían. Sin embargo, ellos creían que hacía falta algo más. Había que añadir la circuncisión. Esa práctica es la que les hacía falta, según ellos. Pero ellos no habían entendido que estamos bajo el nuevo pacto, que los términos habían cambiado, que eso ya no era necesario. De hecho, eso era algo inútil, porque nadie puede agradar al Señor por obras, que es lo que el apóstol Pablo enseña una vez más en esta carta, porque es algo que ya enseñan en otros lugares, pero ahora lo atiende de una manera particular aquí. Entonces él dice: guardaos de los perros. Recordemos que en aquellos tiempos los perros no eran un animalito pues agradable como el día de hoy. De hecho, no eran para nada agradable su presencia, porque estos pues no eran domesticados, no eran cuidados, no eran alimentados, estaban expuestos a muchas bacterias y enfermedades que si les daba lugar a una persona común que entrara a su domicilio, seguramente les contagiaría de alguna enfermedad.
Por eso el apóstol Pablo los llama perros. ¿Por qué? Porque estos traen una doctrina mala, un virus, algo que puede enfermar a la iglesia, algo que puede enfermarlos y quizás morir, ¿sí? Entonces él advierte, guardaos, tengan cuidado de esos que llevan una doctrina mala. Guardaos de los malos obreros. Claro, pues si no estás enseñando la sana doctrina, estás enseñando mala doctrina y no eres un buen obrero. Esos judaizantes se consideraban buenos obreros, pero no lo eran. Más adelante continúa diciendo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir, ¿sí?, que la circuncisión, en este sentido, a la luz de lo que ahora es, a donde ahora se encuentran, la circuncisión pues no tiene nada por añadir, no suma nada. Ya han dejado esa práctica, esa creencia. Lo único que vas a hacer judaizante al practicar la circuncisión es pues mutilar tu cuerpo, hacer una herida que es innecesaria y poner tu confianza en algo que no tiene caso. Es insuficiente cortar el cuerpo, es decir, no tiene ningún sentido cumplir con una obra para agradar al Señor, porque Él ya no pide eso. Él lo que demanda ahora es arrepentimiento y fe. Esas son las demandas bajo el nuevo pacto. Sin embargo, sus judaizantes, aunque parcialmente aceptaban esto, pues era como poner un pie aquí y un pie allá, pero eso no es posible. O tienes los dos pies aquí o no los tienes, ¿sí? Entonces estos eran malos obreros porque no recogían junto con el Señor, sino que esparcían un virus, una doctrina que no era la doctrina de los apóstoles, no era la doctrina que el Señor Jesús dejó encomendada. Bueno, entonces solamente la fe en el Señor es la que salva. Por eso el versículo 3 dice el apóstol Pablo, y es muy enfático, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, solo los que han sido circuncidados, ¿sí?, su corazón ha sido circuncidado espiritualmente hablando, habiéndose despojado de las obras de la ley, son los que pueden y deben regocijarse en el Señor, debido a que estos judaizantes no habían tenido una comunión, una unión íntima y cercana con el Señor. Como no le conocían, no se podían regocijar en Él y por consecuencia, bueno, estaban buscando ser aceptos para con Dios por medio de ¿qué? De la circuncisión, que es una obra carnal, una obra. Pero como he dicho, las obras, ese esfuerzo es estéril, es inútil. Lo que hace el apóstol Pablo cuando apela a esta expresión, ¿sí?, cuando dice circuncidar del corazón, está hablando de lo que ya habían hablado desde el Antiguo Testamento los anteriores profetas y maestros. Por ejemplo, en Levíticos 26:41 encontramos que el Supremo Legislador dice, los corazones circuncisos, ¿sí?, deben ser humillados para aceptar el castigo de Dios. Esa es una referencia. Pero encontramos otras también. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Naturalmente aquí está hablando en un sentido figurado. Está tomando como referencia una práctica que todos conocían y está tomando el corazón como aquel que podemos entender como los deseos, los afectos, la voluntad, la mente, los pensamientos del hombre. Entonces, ¿qué está diciendo? Circuncidar sus pensamientos, sus afectos, sus deseos, que habitan en el corazón del hombre. Deuteronomio 36 se dice que el Señor les circuncidará el corazón para hacer que le amen, dice el texto. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Reitero, el apóstol Pablo no estaba enseñando nada nuevo, estaba retomando aquello que ya se había enseñado tiempo atrás. Y no solamente la Escritura nos habla de circuncidar el corazón.
Por su parte, Jeremías habla del oído incircunciso, dice el capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Como no han nacido de nuevo, no aman la palabra y no quieren escucharla. Por eso invita y llama que deben circuncidar sus oídos. Eran incircuncisos. No estaba hablando que era necesario cortar naturalmente el sentido físico del oído, ¿verdad? Era un sentido figurado. El autor de Éxodo hace referencia a los labios incircuncisos cuando se le llama a Moisés de que debe cumplir con una función que el Señor le pide, pero este se considera incompetente. ¿Cómo será competente? De labios. Bueno, al circuncidarlos, otra vez hace referencia a una obra espiritual, no es un sentido literal. Básicamente de esto obtenemos que el apóstol Pablo dice: si no tienes nada que mostrar más que la circuncisión de la carne, no han sido circuncidados de verdad, es decir, no están más que mutilados, algo estéril, inútil. Y aclara el apóstol. Estamos parafraseando lo que él intenta decir, hermanos. La verdadera circuncisión es la devoción del corazón y de la mente y de la vida a Dios. De eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Sí, judaizantes, mucha religión, muchas obras de la carne, perfección en la observancia de la ley, pero el corazón. ¿Conoces verdaderamente al Señor Jesús? ¿Conoces a Dios? Para conocer a Dios Padre debes conocer al Hijo. Nadie verá al Padre si no es por medio del Hijo. Por lo cual concluye el apóstol que los verdaderos creyentes, ¿sí?, son lo que dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y los que son espirituales no tienen confianza en la carne, no como ustedes judaizantes que están confiando en la carne. ¿Sí? Hace una separación muy clara el apóstol aquí. No se trata de una marca exterior en la carne, sino el resultado de la circuncisión interior. Esto es lo que se enseñaba y anunciaba desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que ustedes son tan judíos y no recuerden esto? Porque al hombre natural, mis amados hermanos, no les conviene, porque ellos quieren tener la capacidad de producir algo por sí mismos, pero eso es lo que condena, y el apóstol Pablo está hablando de renunciar a ello. Por lo cual la jactancia del creyente, en virtud de las palabras del apóstol, ¿sí?, la evidencia de que nuestro corazón ha sido circuncidado es que nos gloriamos, nos jactamos, nos regocijamos y alegramos en lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros en la cruz, al morir, resucitar, ascender y ser glorificado. Esto es en lo único que el creyente tiene derecho y debe jactarse, en nada más. En todo debemos ser humildes, humillarnos, sencillos, y si en algo habremos de jactarnos será por lo que ya ha hecho Dios por nosotros, por lo que el Hijo de Dios ha hecho en favor de nosotros. Esto es una aplicación, hermanos. Ser humildes, no jactarnos, y solamente nos vamos a regocijar o enorgullecer por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice el apóstol en Gálatas 6, 13 al 15, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que importa. Nacer de nuevo. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Obtenemos de esto, pues, que mientras que el judío, los judaizantes o cualquier persona no regenerada, porque esto aplica a los tiempos modernos,
Mientras que estas personas confían en sí mismos, el cristiano, por su parte, ahora como una nueva criatura, confía únicamente en la obra redentora de Cristo. Apela a la misericordia y gracia inagotable de Dios y la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, si las obras de los hombres pueden ofrecer una base estable y sólida para afrontar el día del juicio, Pablo tenía bastante de qué gloriarse. Versículo 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice el apóstol? Yo más tengo de qué gloriarme. Porque es posible, mis amados, que alguno del grupo opositor argumente contra Pablo diciendo, sí, Pablo, tú puedes decir esas cosas, pero tú no sabes de lo que hablas porque no eres como nosotros. Tú no has visto lo que nosotros hemos visto, no has sido formado como nosotros hemos sido formados. Claro, esto lo diré un ignorante, ¿verdad? Porque Pablo era una persona que era mucho más judío que muchos judíos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo se anticipa y ofrece una respuesta ante esta posible declaración. Versículos 5 y 6, él declara, circuncidado el 8º día. Está hablando aquí el apóstol Pablo, digamos, del catálogo de distinciones y logros que él acumuló a lo largo de su vida, digamos que cuando era Saulo de Tarso, antes de conocer al Señor. Él dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estos son argumentos importantes. Los judíos entendían esto, a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, y él también lo entiende perfectamente. No son palabras al azar, no lo dice nomás porque sí, sino que Pablo es consciente que al hablar de estas cosas, todos iban a entender a qué se refiere. Es más, quizás los griegos, romanos, personas que conocen la cultura, iban a entender perfectamente a qué se refiere. Este era un currículum más que plausible, era muy buen currículum lo que él tenía. Estos privilegios y logros nos hablan de que Pablo fue instruido desde antes de su nacimiento, ya tenía su caminito a seguir. Él dice circuncidado el 8º día, esa era la práctica que debía hacer. ¿Qué nos da a entender? Que él no llegó tarde a esto. Desde que nació ya estaba trazado su camino. Y él fue circuncidado el 8º día, no después, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué era importante esto? Bueno, porque aquí salen los reyes. Porque esa línea de esa tribu donde él viene no era cualquiera, no solamente era de Israel, sino que especifica de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, que él siguió las costumbres. Si queremos más descripción de esto, hermanos, pues podemos tomar de la aplicación anterior. Como mencioné ahorita, estoy yéndome rápido, solamente recordar algunas cosas para volvernos a poner el mapa y contextualizar a las palabras que siguen. Pero dice hebreo de hebreos, él fue desde temprana edad aprendiendo las costumbres y todo lo que corresponde a ser un hebreo de hebreos. Es decir, él era de los pocos que aún hablaba el lenguaje, porque por esos tiempos se estaba perdiendo un poquito de esta práctica, pero él seguía fiel a esto. Y ahora menciona, ¿sí? Porque las anteriores eran los privilegios, que no dependían, digamos, tanto de sí mismo, porque él no escogió nacer de este linaje. Tampoco él decidió ser circuncidado. Habla de que su familia, si algo previo a él a su conciencia, algo en lo cual él no decidió estar allí, si otras personas lo inculcaron, lo incursionaron por este camino. Ahora va a hablar de sus logros, ¿sí? En cuanto a la ley fariseo, o sea, él tuvo una observancia de la ley impecable, ¿sí? En cuanto a celo, aquí va a hablar de las cosas que él ha hecho. Perseguidor de la iglesia, perseguidor de aquello que él no solamente no estaba de acuerdo, sino que le hervía la sangre. Él despreciaba el cristianismo. ¿Cómo sabemos eso? Pues veamos el libro de los Hechos. Él fue el perseguidor de la iglesia y murieron algunas personas, se nos dan nombres. Él odiaba esto, lo despreciaba, lo que ahora ama y tiene celo.
Pero él fiel a las costumbres que tenía, cuando ve que se están añadiendo otras costumbres, ¿qué hace? Reacciona. De la misma manera que usted y yo, si estamos en una conversación y alguien quiere difamar o enseñar mala doctrina o enseñar algo que no corresponde de la persona de Cristo, del Evangelio, nos levantamos y vamos a dar defensa, porque hay un celo santo dentro de nosotros. Ese era el apóstol Pablo, pero estaba del otro lado. ¿Sí? Yo era perseguidor de la iglesia, yo era más judío que muchos judíos, porque muchos no se atrevieron. Yo sí, yo animaba a otros que me siguieran a perseguir a la iglesia. Y ahora refiere en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Nadie puede dar testimonio de que yo no era irreprensible. Cuando estudiaba esto, meditaba y me ponía a pensar, bueno, quizás Pablo era una figura sumamente reconocida. Quizás para algunos, en algún sentido, era un héroe nacional. Porque muy pocos podían cumplir con estos requisitos, no solamente en cuanto a los logros, sino los distintivos o privilegios que él tuvo desde antes de nacer, que fue incursionado. Quizás alguien en la adolescencia o algún padre que ya tiene a sus hijos pequeños, grandes, quiso incursionarlos en esto. Por más que se esforzasen, no iban a tener estas credenciales o estos logros o distintivos que el apóstol Pablo tenía, debido a que se incursionó, digamos, tarde en ello. Pero el apóstol, sí. ¿Y por qué no perdamos el foco, hermanos? El punto de atención aquí. ¿Por qué Pablo está enumerando eso? ¿Sí? Bueno, porque él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si vamos a agradar al Señor por las obras, yo tengo más de qué gloriarme. Yo estoy al frente del 99.99% de la gente. Yo soy más acepto a Dios por estos logros y distintivos. Pero no es así. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Ese era el orgullo de Pablo. Esa era su jactancia. Ese era su boleto de entrar al reino de los cielos. Porque en ese punto de su vida era lo que él creía. Y dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estas palabras, mis amados, resumen el asombroso cambio que tuvo lugar en la mente de Pablo al conocer a Cristo. Todos los valiosos tesoros que él consideraba que eran como ganancia, de pronto se convirtieron en pérdidas. Todas las cosas que había creído que eran su gloria, entendió que eran hechos inútiles. Toda esa vida que tanto se esforzó en trabajar, que era su máximo orgullo, ese día en Damasco, cuando conoce al Señor Jesús, comprendió que era insuficiente. Todo aquello en lo que depositó su confianza, descubre que lo deja totalmente expuesto para el día, el cual será el día en el cual será juzgado, el día del juicio, el día de la ira. Expuesto como el hombre que edifica su casa sobre la arena. ¿Recuerdan esa parábola? Seguramente sí. Él era ese hombre necio que estaba edificando un castillo portentoso. Y sí, wow, Pablo, wow. Hermoso tu currículum, hermoso. ¿Quién será como tú, Pablo? El problema que estaba construyendo sobre la arena. Tan pronto llegaran las aguas, la lluvia, todo eso se iba a desmoronar rápidamente. Así que ocurre un cambio asombroso en su vida. Cambia su mentalidad cuando conoce al Señor Jesús, de manera que se despoja de toda pretensión humana y coloca hasta la última gota de confianza en el único que le puede salvar. Solamente Cristo salva. Ahora, el versículo 8, si estamos un poquito atentos, un poquito nada más, nos daremos cuenta que está tomando la idea del versículo 7, pero se está extendiendo más. Está siendo más descriptivo con el propósito de mostrar énfasis. Nosotros sabemos
y ya tenemos tiempo aquí, que cuando se repite una palabra, es claro que, bueno, cuando se repite una palabra, ¿sí? En la práctica de cuando se escribió la Biblia es dar énfasis. Pero también sabemos que no necesariamente debe reescribirse la misma palabra otra vez, sino que si se toma la misma idea explicada con otras palabras, bueno, quiere decir, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Dice en el versículo 8, y ciertamente, en verdad os digo, como decía el Señor Jesús, pon mucha atención a esto que he dicho y te lo voy a repetir. Aún estimo todas las cosas como pérdida. Otra vez, pongamos atención a las palabras. Aún estimo. ¿Qué quiere decir? Que lo que creí en Damasco, aquí se calcula que pasaron 20, 25 años de cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, ahora que está escribiendo la carta a la iglesia de Filipos. Dice, aún estimo. Han pasado 20, 25 años y aún creo esto, que todas las cosas, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entiende que la forma en que veía sus logros, cuando era Saulo, antes de este punto de conocer al Señor en Damasco, a la luz de la justicia de Dios, era una total necedad. Era una necedad. Ahora vamos a ponernos un poquito en defensa de Pablo. Bueno, Pablo fue enseñado así. Y Pablo creyó, porque ese era un deseo que tenía el apóstol, ser más agradable a Dios. Matando gente, bueno, pues él creía eso. Engañoso es el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. No debemos confiar en el corazón, ni tampoco lo que enseñan los hombres si no pueden sostener sus argumentos en las Sagradas Escrituras. Esa sería la necesidad más grande de su vida, de continuar así, como aquel que edifica su casa sobre la arena. Como hemos dicho, más de 2 décadas después, el apóstol, ¿sí?, aún está firme en esta convicción que todos esos grandes galardones, logros distintivos valen cero, no son útiles. De hecho, vayamos a Mateo capítulo 7, hermanos. Mateo capítulo 7. Creo que el apóstol quizás estaba meditando, recordando estas palabras, porque estamos hablando acerca de las obras de la ley, las obras de la carne, aquellos quienes creen que pueden ser salvos por medio de esto. Pero yo creo que el apóstol, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús en Damasco, entendió eso, versículo 21. Bueno, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que el apóstol Pablo aquí se da cuenta de esto, ¿verdad? Dice, ¿qué frutos estoy produciendo? ¿Qué es lo que estoy generando? ¿Esto me va a salvar en el día del juicio? Pablo concluye, seguramente yo seré de aquellos que llamaré Señor, Señor, no hice esto y aquello. Mira mi currículum, mira lo que he hecho por ti. No por mí, sino por ti. Pero el Señor le dirá, tú intentaste comprarme con obras. Yo no quiero obras. No puedes hacer nada para comprarme porque es por gracia. Entonces, aquí los dos sistemas de creencias comienzan a tener una disputa, una lucha. Y como él ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, entiende que debe renunciar a ese estilo de vida, renunciar a esa cosmovisión, a ese sistema de creencias, rechazarlo, abandonarlo. Él entiende que debe renunciar para ganar. De hecho, olvidé mencionarlo, es el título de este sermón. Renunciar para ganar. Creo que esta es la idea principal que el apóstol
intenta plasmar aquí. Debo renunciar a mí mismo, debo renunciar a mi falsa capacidad para producir algo en favor de mí, debo renunciar a esa ilusión de que yo puedo obtener algo, debo renunciar para ganar a Cristo, para ser hallado en Él. Debo renunciar a mi vida, debo renunciar para ganar a Cristo. Es en ese momento cuando deja su antigua vida, y ahora es Pablo, ¿sí? Nace de nuevo, obtiene a Cristo. Reconoce que su religión es inútil y sin valor. Reconoce que renunciar hoy es ganar. En ese día que tiene su encuentro en Damasco con el Señor Jesús, renunciar a esta vida que he llevado, dice Pablo, es ganar para la vida postrera. Renunciar a mí mismo y mis logros es ganar a Cristo tanto para esta vida como para la porvenir. Renunciar hoy es ganar. Ahora, hermanos, noten que él en ningún momento etiqueta esos logros, esos distintivos, como algo malo. No es que los desprecie per se, es decir, en sí mismos. No declara que lo que llevaba en su vieja vida era esas cosas eran malas, sino que a la luz de este nuevo conocimiento entiende, sí, que las obras no salvan. Al ver a Cristo revelado como ese misericordioso Salvador y como ese poderoso Señor, las cosas que bien pueden ser legítimas y útiles, porque seguramente hubo cosas muy buenas que aprendió en su vida pasada, quedan totalmente eclipsadas por la inmensa obra redentora de Cristo. Es decir, mi fe no la debo de poner en mis obras, las debo de poner en las obras de Cristo. Esa es la obra que me va a salvar. Pienso que esto ocurre, que debemos ser eclipsados nosotros como creyentes por la obra redentora de Cristo. Esto es lo que cada creyente debe manifestar en su caminar diario. Y de aquí, hermanos, a continuación sale otra aplicación. El andar de usted y mío, como el de Pablo, debe ser como el de aquel cuyos ojos carecen de respuesta ante las luces más luminosas de este mundo. Porque sus ojos, mis ojos, nuestros ojos, ahora han sido cegados por la gloriosa revelación del Hijo de Dios. Que así como Pablo, al ver la gloriosa obra de Cristo, pudo renunciar a su vida pasada y a sus obras, y queda eclipsado por la persona de Cristo y se aferra a Él y lo toma a Él como el único medio y suficiente Salvador, así el creyente también debe estar eclipsado. Miren, hermanos, si le digo ahorita, Gerson, sal de aquí, inmediatamente voltea a ver el sol, ¿qué va a pasar? Si el sol, si no está el día nublado, está soleado, va a quedar parcialmente ciego, ¿verdad? Parcialmente. Pero no lo vayas a hacer, Gerson, ¿no? Es un ejemplo nada más. Ok. Ahora, siguiendo el ejemplo, ¿y qué pasaría si inmediatamente el que queda parcialmente ciego, ¿sí?, por tanto estímulo, por la magnitud de estímulo que entró por sus ojos, yo llego con una lámpara, una linterna y lo pongo sobre sus ojos? Pues aquí tenemos el experto en eso. ¿Qué va a pasar? No van a reaccionar los ojos, porque si actuamos de manera inmediata, sigue eclipsado, sigue afectado por tanto estímulo, que ese estímulo de la lámpara es muy pequeño, no le va a causar nada. Hermanos, creo que esto es lo que ha ocurrido con el apóstol Pablo. Y creo que indirectamente esa es una aplicación para nuestras vidas. Si tenemos comunión con el Hijo glorioso de nuestro Dios, vamos a estar tan afectados por esa luz que cuando lleguen pequeñas lucecitas, no las vamos a ver. Vamos a estar ciegos, en sentido figurado. Ciegos para el mundo como consecuencia de ser alumbrados por la gloria del Señor. Ese debe ser nuestro andar. Y veamos que el apóstol quedó ciego, ¿verdad? Ciego para este mundo. Solamente hay ojos para el Señor. Así es como el apóstol puede decir que las cosas de este mundo son de menor placer, porque el Señor es un estímulo mucho más profundo
Y vemos que en el caso de él fue un estímulo prolongado a lo largo de su vida. Como nueva criatura en Cristo, él solamente responde a Él. Sus afectos ahora están orientados a la persona de Cristo, de manera que su pensar diario es el Señor y su obra, su alimento y sus deseos es Cristo, más Cristo y solamente Cristo. Así que cuando él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, que aún estimo todas las cosas, fíjese, no dice cosas malas, si todas estas cosas las considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, tengo todo esto que yo tenía antes, ahora lo estimo como basura. En otras ocasiones he dicho que la Reina Valera es muy decente al traducir esta palabra. En realidad podemos considerar cuando él dice basura, es lo que usted deja en el baño. ¿Sí? Usted no va a tocar eso con sus manos, ¿verdad? O sea, no lo va a llevar ahí ni lo va a mostrar a alguien, no. Bueno, el apóstol Pablo así ve todo eso a la luz de la persona de Cristo. Eso es basura. No me causa ningún placer, no me causa orgullo, no me suba nada. Al contrario, es como un lastre. No hay ningún valor allí. Lo mejor de este mundo para el apóstol es algo opaco, insípido, sin ningún valor, sin ningún atractivo. Tener a Cristo es ganar, por eso él renuncia para ganar. Y ese es el llamado, hermanos, el día de hoy. Renunciar para ganar. Si alguien ha de encontrar a Pablo, que sea donde está Cristo. Eso es lo que él quiere ser hallado en este excelente conocimiento. Solo pueden ser hallados en Cristo aquellos que han renunciado a la vida que este mundo ofrece. Abandonar el propio sistema de creencias que teníamos o el propio sistema de justicia que teníamos para agradar al Señor, eso no funciona, es inútil. Y el apóstol Pablo lo está enseñando aquí. Si queremos poseer a Cristo, debemos renunciar a esta vida. Reitero, esto es lo que el apóstol Pablo entendió en Damasco. Ahora, cuando dice el apóstol a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, la palabra conocimiento quiere decir algo mucho más profundo que una comprensión intelectual. Quiere decir el conocimiento de una experiencia personal. Por ejemplo, este concepto lo vemos en Génesis 4.1, donde dice, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Quiere decir conocer, bueno, podemos interpretar ese texto en su contexto. Conoció, dice, concibió, quiere decir con una unión muy íntima, muy cercana. También vemos este concepto en Mateo 1.25, donde dice que José y María, que José pues no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Ya sabemos esta concepción sobrenatural del Señor Jesús. Está hablando de una unión íntima y profunda, de algo muy cercano entre dos seres. Esta es la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí. Habla de un conocimiento experimental. No habla de que si yo conozco al presidente de nuestro país, México, pues sí, lo conozco, pero no hay un conocimiento experiencial, no hay una unión cercana, íntima, ¿no? En cambio, ahora en Cristo, que le conozco, puedo decir que realmente le conozco, hay una unión cercana, una unión profunda, esta fe que nos une a Él, que le puedo decir mi Señor y mi Salvador. Hermanos, querido oyente, ¿conoces a Cristo? Si decimos que sí, entonces debemos conocer de nosotros mismos que no hay ni habrá un solo gramo de justicia que nos pueda favorecer ante el juez justo. Conocer a Cristo nos lleva a someternos plenamente a su señorío. Conocer a Cristo es abandonar por completo la idea de que podemos agradar a Dios por nuestras propias obras. Conocer a Cristo nos lleva a vivir un estilo de vida que nos ofrece gozo, alegría y regocijo, porque ya no vivimos en temor de llegar a un fracaso espiritual. Es más, ya no nos asusta ser fracasados espiritualmente hablando, porque en Él somos ricos, en Él obtenemos todo.
Cristo es nuestra fuente de gozo inagotable, porque Él ahora es nuestra justicia. Y para ir cerrando, hermanos, luego dice el apóstol Pablo algo muy importante que casi logro pasar por alto, pero agradezco al Señor, a su Espíritu Santo que nos guía, hermanos, que nos guía. Esto es muy importante también. El apóstol Pablo habla acerca de conocerle, en versículo 10, pero también habla del poder de su resurrección. El poder de su resurrección. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Por qué el apóstol está interesado en hablar de esto? Bueno, hermanos, porque la evidencia de que hemos nacido de nuevo es porque hemos muerto y resucitado junto con Él. Muerto la vieja vida y resucitados para una nueva vida. Esto no solamente habla acerca de la confirmación de haber nacido de nuevo, de pasar de la ciudadanía de las tinieblas a la ciudadanía celestial, de ser del Señor y de ser salvos. También habla de algo importante aquí, hermanos. Llevar una vida de justicia es solamente posible por medio del poder de la resurrección del Señor. Es decir, en la práctica sería negarse a sí mismo todos los días. Si bien somos declarados un día ser salvos y ser santos, también tenemos esta responsabilidad de crecer en santidad, en el conocimiento del Señor. También tenemos la responsabilidad de cada día parecernos más al Señor Jesús y distanciarnos mucho de esa persona que antes éramos. Sí hemos dejado la vieja vida, pero a veces la vieja vida se hace presente, o ese viejo hombre empuja y jala, que es el pecado, ¿verdad? Entonces, Pablo reconoce que cada día también debe sepultar su egoísmo y su pecado, porque esto es lo que va a impedir o va a obstaculizar que él cumpla con su llamado, con su ministerio. Entonces, él necesita del poder de la resurrección, aplicarlo todos los días, ese poder que le transforma, para renovarle y ser cada día más capacitado en cumplimiento de su misión. Aquel evento en Damasco, sí, ocurrió, pero no terminó. Terminó para ser declarado salvo, pero es el inicio de un largo recorrido, ¿sí?, en su santificación. Él sabe todavía que tiene luchas. Su cuerpo de carne le invita a obtener placer en este mundo. El cristiano no es perfecto, sigue luchando. Y Pablo lo reconoce, que su carne tiene apetito. El Señor Jesús lo advierte cuando dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso aplica para el apóstol Pablo. Y para nosotros también. Hermanos, no se puede conocer el poder transformador del Señor si no hemos sido resucitados, ¿verdad? Y no vamos a cumplir con nuestro llamado santo, en lo que sea que hemos sido llamados, si no estamos buscando este poder transformador para irnos moldeando. Cada día debemos experimentar esta muerte. Es decir, pues mortificar el pecado. Dijo en un momento el doctor W.T. Conner, solía decir él, se puede matar al yo 1000 veces. ¿Cuántas veces no hemos estado tranquilos una noche porque, pues sí, oramos muy bien, fervorosamente, quizás nos reconciliamos con el Señor, quizás gozamos mucho ese tiempo de oración, podemos quizás salir de una reunión de oración victoriosos, y en verdad victoriosos, sintiéndonos triunfantes, y como dice este doctor Conner, se puede matar al yo 1000 veces un día y a la mañana siguiente se levanta muy vivo. Eso es verdad. Y hermanos, así es la vida cristiana. Eso es correcto.
porque el viejo hombre, mis amados, debe crucificarse cada día. Numerosos comentaristas, no son pocos, coinciden en que la estructura de este pasaje demuestra que el apóstol Pablo habla de conocer al Señor Jesús en este sentido del poder de su resurrección, ser partícipe de sus padecimientos, vivir estas dos experiencias. Es como una moneda que tiene dos caras. Tienes la moneda, tienes las dos cosas. Bueno, conoces al Señor, debes padecer junto con Él. Pero en nuestro caso, mortificando la carne. Y debemos experimentar este poder de la resurrección cada día. Se cuenta la situación de un joven predicador metodista. Seguramente fue un alumno de alto aprovechamiento académico. Al salir del seminario lo mandan a pastorear, a nutrir, a trabajar en la obra misionera. Sin embargo, él estimaba que sus talentos, sus dones, sus conocimientos, sus habilidades no eran bien estimados debido a que le enviaron a una pequeña congregación. Y algo adicional a su queja, a su desilusión, era que esta pequeña congregación eran personas muy sencillas. Nótese con esto, o debemos entender que no eran personas sumamente preparadas. Y eso obligaba a este joven predicador que debía pues hablar muy sencillo, muy breve, muy concreto. Y él consideraba que esto era un lastre. Y él sufría porque no podía aprovechar todos sus talentos como se debía. Él creía esto. Entonces trabajó durante un año con el deseo, con la expectativa, con la ilusión de que en la próxima reunión anual se le considerase para un reto de mayor desafío de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos y habilidades. Pero esto no fue así, hermanos. Al terminar el servicio, la reunión anual, consideraban que debía servir un año más en ese lugar. Él, molesto, desilusionado, se acerca con alguno de los ancianos y le dice que le estaban crucificando al enviarle allí. Y este anciano, como muchos ancianos sabios, le dice: sí, joven, lo sabemos. Sabemos bien que te estamos crucificando allí. Y ese es el problema, que todavía no has muerto. Por eso es necesario seguir crucificándote allí. Hermanos, esas palabras en el joven calaron. Fue como una flecha que penetró su corazón y ascendió hasta su mente, entendió. Esas palabras se quedaron allí por mucho tiempo. Se humilló, reconoció la situación, permitió que la exhortación lo tomara y que le llevara a la acción. Se humilló delante del Señor, que es lo más importante. Meditó un tiempo, oró y seguramente recordó estas palabras del Señor Jesús, ¿sí? Que dice: niégate, toma tu cruz, crucifícate, mortifica tu pecado cada día. Y después de meditar en esto, este joven metodista, este joven predicador, después de un año de obra misionera, casi 100 personas nacieron de nuevo, o eso es lo que se consideró en ese tiempo. Que la iglesia creció mucho, en conocimiento, en santidad, pero también en número. Gracias a que esta persona, sí, con muchos talentos, reconoció que debía apelar al poder de la resurrección, que debía renovarse y que para que eso ocurriera, debía humillarse, debía crucificar su carne, mortificar su pecado. A esto, mis amados, creemos que está apuntando el apóstol Pablo en este versículo. Sí es cierto, una realidad en el futuro, habremos de resucitar, pero también habla en el tiempo presente. Es necesario conocer al Señor cada día para morir cada día a nosotros mismos y así ser hallados en Él. Y por último, mis amados, las palabras que dice el apóstol aquí en el versículo 11, si en alguna manera llegase, no es que expresen o evidencien que el apóstol Pablo tenía alguna duda en cuanto a su salvación final, sino que es una expresión meramente de humildad y sencillez.
El pensamiento de él es que será como Cristo corporalmente algún día y que es una experiencia que él anhela. Pero mientras eso ocurre, hoy se ocupa de lo que debe ocuparse y lo que considero, mis amados, que nosotros también debemos ocuparnos. Renunciar a que nosotros podemos producir algo para agradar al Señor. Descansar en la obra suficiente de Cristo Jesús que el día de hoy está al alcance de nosotros. Entender que tenemos un propósito, que es el propósito del Señor. Ese es nuestro propósito en la vida. Que es necesario conocerle a Él más y más cada día. Y crucificar nuestra carne, mortificarnos cada día para ser más y más útiles para su gloria. Amén.